Mónica. Bien, y vamos a hablar de cuánto impacto lo hemos sabido, lo hemos oído de las enfermedades crónicas con respecto a la gravedad de un cuadro de coronavirus. Si usted está contagiado y tiene todos estos factores de riesgo, ¿cómo cuidarnos? Así que hoy está con nosotros precisamente el doctor Olger López, que nos va a ayudar en esta tarea. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, varios países, por ejemplo, hablan muchísimo de la condición de hipertensión, ¿verdad? Que esto ha sido prácticamente un común denominador en los casos más graves de este contagio. Sí, claro. Hay que recordar que esos pacientes con COVID tienen un mayor riesgo de impacto sobre, sobre desenlaces como muerte, por ejemplo, con enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia o las grasas altas en la sangre y el sobrepeso o obesidad al final llevan a que estos pacientes tengan un mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Entonces, por eso es tan importante el control adecuado de todas esas enfermedades como un todo para poder disminuir ese riesgo en esas personas que se infectan con el coronavirus 2 o el COVID. Ahora, si hablamos de un porcentaje aproximado de cuánta gente tiene hipertensión, que también es importante porque sabemos que mucha gente tiene esta enfermedad crónica. Claro. Hay diferentes números en el mundo. Por ejemplo, se dice que a nivel mundial hay entre un 30-40% de la población. Bastante alto. En lugares como Estados Unidos hablan hasta un 46% de su población es hipertensa. Eso hay que asociarlo con el nivel de pandemia de obesidad que ellos tienen. Pero eso también nos corresponde a nosotros. A nivel de Costa Rica, para la encuesta 2018, se dice que alrededor de un 31% de las personas mayores de 20 años adultas tienen hipertensión. Y hasta un casi 6% tienen hipertensión y no están diagnosticadas. O sea, que andan en la calle sin saber de ese diagnóstico. Entonces, si sumamos ese 30%, casi 31%, más ese 6%, anda alrededor de 36-37% de la población mayor de 20 años en Costa Rica hipertensa. O sea, que son de riesgo. Ahora, quizá examinemos un tema, ¿verdad? Porque mucha gente o muchos hablamos de que estos factores de riesgo nos exponen más. La pregunta es, ¿nos expone más al contagio o nos expone más a que al contagiarnos el cuadro sea más grave? Es una excelente pregunta. Realmente la probabilidad de contagio es la misma que cualquier otra persona. Persona sana. Sí, sana, exactamente. Eso va a depender más bien del cuidado que ya sabemos de aislamiento, de lavarse las manos y todo lo que ya sabemos que es la mayor probabilidad que nos infectemos o no, pero ellos no tienen mayor probabilidad de infección o de transmisión. Lo que sí tienen es que en el momento que tienen la enfermedad, mayor probabilidad de complicaciones. Hablamos de complicaciones desde el punto de vista respiratorio y sobre todo enfermedades o complicaciones a nivel cardiovascular. ¿A qué me refiero con cardiovascular? Por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de que tengan afección o problemas a nivel de infartos, por ejemplo, infarto a nivel del miocardio, a nivel del corazón, infarto a nivel del cerebro, otros daños a nivel, por ejemplo, del riñón y otros órganos. Ahora, en los índices o en las estadísticas, digamos, con respecto al brote que hubo en Wuhan, se habla de que con respecto a la muerte, a las personas fallecidas por causa del COVID-19, un 6% eran hipertensos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el organismo, digamos, o en el cuerpo para que la hipertensión sea algo que descontrole aún más el cuadro del paciente? Sí, más bien se habló en Wuhan de que hasta un 6%, o sea, que la mortalidad aumentaba hasta un 6% en pacientes hipertensos. Porque lo que se sabe es que de los pacientes que tienen COVID y que están críticos, o sea, que tienen síntomas muy severos o inclusive necesitan unidades de cuidados intensivos, se dice que hasta un 20 a 30% son hipertensos, hasta un 16% diabéticos y la obesidad alrededor de 6 a 10%. O sea, si sumamos todos esos factores, presión alta, diabetes, sobrepeso, obesidad, la gran mayoría de pacientes que se complican tienen esos factores de riesgo. Entonces, y si los sumamos, entonces van a tener mayor probabilidad de complicación, tanto de síntomas severos como de muerte. Hay que recordar que esos pacientes se complican porque no solamente se agravan los síntomas respiratorios y hay una neumonía severa. Exacto. Que colapsa la parte respiratoria, que el paciente ocupa una intubación y que eso de por sí va a llevar un mayor riesgo de complicaciones, sino que también se habla que los pacientes hipertensos tienen además una mayor probabilidad de que, por ejemplo, las complicaciones que ya traían detrás por su presión alta, que probablemente la gran mayoría no tienen adecuado control, va a tener un desenlace, por ejemplo, un posible infarto o un posible evento a nivel del cerebro, un infarto o un derrame que llaman,
o alguna otra complicación de estas. O sea que el hipertenso ya trae una serie de complicaciones que el COVID simplemente termina de agravar. Esto porque recordar que cualquier infección, y sobre todo una infección severa como COVID, lo que produce es un estado proinflamatorio. Claro. ¿Eso qué significa? Que aumenta la cantidad de sustancias inflamatorias, se hace interleuquina, factores de necrosis tumoral y otras sustancias que ahora están de moda, que se están hablando mucho de ellas, que producen inclusive lo que se llama tormenta de citoquinas. Eso es lo que significa un estado proinflamatorio o hiperinflamatorio, que al final lo que produce es que el paciente tenga fallos de múltiples órganos y la posible muerte. Ahora, por ejemplo, si vemos estadísticas en Argentina, impresiona porque si bien es cierto, hemos hablado mucho de la vulnerabilidad de los adultos mayores, se habla de que un 80% de los pacientes, precisamente en Argentina, tenían presión alta, hipertensión. ¿Esto en Costa Rica es un cuadro similar, doctor? En Costa Rica se dice que, como hablamos anteriormente, hasta un 31% de los adultos. Estamos refiriéndonos básicamente a adultos mayores, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces se dice que hasta un 31% dijimos que la población correcto. Total, y hasta 6% no diagnosticado. O sea, un 36% más o menos de toda la población. Ahora, si nos vamos a los adultos mayores, se dice que son más de 65 años. Los hombres andan alrededor de un 65% en hombres mayores de 65 años. Y las mujeres, hasta un 75% de las mujeres mayores de 65 años tienen hipertensión. O sea, estamos hablando que prácticamente duplica o más la cantidad de personas hipertensas en adultos mayores. Claro. Eso lo que hace es que, asociado a que los adultos mayores de por sí tienen mayor cantidad de años de ser hipertensos, entonces sus arterias están más duras, tienen mayor aterosclerosis. ¿A qué me refiero con aterosclerosis? Es la cantidad de daño que tiene la capa interna de los vasos sanguíneos, de haberse dañado. Venas y arterias, digamos. Sobre todo arterias, por ejemplo, el corazón y el cerebro, que se van dañando y produce un coágulo que tapa esa cañería, por decirlo de una forma. Claro. Entonces produce disminución del flujo, o sea, la cantidad de sangre no llega al órgano, en este caso el corazón, el cerebro, etcétera, y produce un posible infarto. Ahora, la prensa internacional habla, y esto me impresiona, porque si hablamos de que la hipertensión es tan alta, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero como enfermedad crónica, ¿verdad? Habla de que 1 de cada 4 personas realmente maneja su padecimiento. Esto quiere decir que 3 personas están con esos niveles de tensión alocados y la cosa podría ser aún más grave, ¿verdad? Si le toca a uno de ellos. Claro. Existen diferentes datos. Por ejemplo, a nivel latinoamericano se habla que más o menos más de 250 millones de personas en Latinoamérica padecen de presión alta, hipertensión. Y estos 1.5 millones mueren anualmente. Esto es precisamente por el mal control. Claro. Se dice que, por ejemplo, lugares como México o Estados Unidos, el control anda alrededor, o pacientes bien controlados, entre un 40 a menos de 50%. O sea que la mayoría de pacientes están mal controlados. Y si a esto le sumamos que hay muchos sin diagnóstico, o sea, que andan en la calle ni siquiera sin tratamiento, y los que tienen tratamiento no están adecuadamente bien tratados, o sea, con cifras que anden ojalá alrededor menos de 120, 80, entonces esto va a llevarlos a que las arterias, que ya hablamos, tengan mayor probabilidad de daño a órganos blancos como el corazón, cerebro, etcétera, y mayor probabilidad de complicaciones. Ahora, si bajamos de nivel a lo que estamos enfrentando ahorita del COVID-19, pero si hablamos de que un hipertenso pudiera eventualmente contagiarse de una gripe, ¿verdad? ¿Se expone más a que la gripe sea más complicada por el hecho de ser hipertenso o ahí no hay ninguna relación? Claro, cualquier infección, en este caso estamos hablando de virus, por ejemplo, una influenza, como gripe, o por ejemplo, los virus que han habido, coronavirus anteriormente, como el SARS, el SARS-2 que está ahorita, que es el coronavirus que conocemos como COVID-19, todas esas infecciones, en este caso virales, lo que producen es un estado inflamatorio. Entonces el cuerpo lo que hace es defenderse. Al defenderse, produce una serie de sustancias que inicialmente tratan de atacar el virus, pero posteriormente más bien inflaman los órganos. Entonces el cuerpo trata de defenderse, pero se termina autoatacando. Es una enfermedad autoinmune, un estado inflamatorio que produce mayor riesgo de complicaciones. Ahora, deberíamos de crear conciencia entonces las personas que tenemos hipertensión a verdaderamente estar al día con las vacunas, por ejemplo, contra la influenza y otros, realmente ser serios en esto porque sí puede traernos mayor complicación. Sí, claro. Por ejemplo, hay un estudio danés que se publicó el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología que habla que de las personas que se vacunaron anualmente contra la vacuna de la gripe y que eran hipertensos, disminuyó un 18% la mortalidad de esos hipertensos. O sea, los hipertensos que se vacunan
todos los años contra la vacuna de la gripe, Ajá. 18% menos de mortalidad. O sea, eso es significativo. Son números bastante grandes. Entonces, por eso es que esta asociación recomienda la vacuna anual en los pacientes hipertensos, porque es un factor de riesgo. O sea, ¿Sí? sí, no, y a recordar que el paciente hipertenso, una vez que adquiere el COVID, tiene mayor probabilidad, por ejemplo, que estas placas que dijimos, de ateroma y que pueden llegar a producir un coágulo y un daño. O sea, esas arterias bloqueadas, Exactamente, como usted lo decía. el estado inflamatorio que produce el COVID tiene mayor riesgo que esas placas se desprendan y que tengan mayor embolismo o tromboembolismo y que las personas mueran de esto. De hecho, se ha visto en las unidades de cuidados intensivos que muchos de esos pacientes que mueren por COVID es porque hacen un estado proinflamatorio y un estado de microtrombos o trombos a nivel de pulmones y otros órganos que hacen el fallo multiorgánico y la muerte. Ahora, doctor, evidentemente ahora con la globalización y con lo comunicados que estamos todos, ¿verdad? O integrados, hay mucha información en lo que se refiere al internet, en redes, etcétera, y mucha gente se pregunta, mucha es falsa, mucha es verdadera, ¿verdad? Entonces hay que buscar también fuentes fidedignas. Ahora, lo cierto es que mucha gente está hablando que en el caso de los hipertensos hay medicinas que, si bien contraemos la enfermedad del coronavirus, podrían ser más bien contraproducentes con respecto al virus. Sí, esto de hecho fue inicialmente una fuente de alarma, de hecho la Asociación Americana del Corazón salió con una publicación en donde desmentía esta parte. Lo que sucede es que los pacientes hipertensos, y sobre todo si son hipertensos, diabéticos y otras complicaciones, generalmente usan algunos tipos de antihipertensivos que se llaman, por ejemplo, inhibidores de la ECA, y otros que son bloqueadores de receptores de angiotensina, que esos dos grupos, por ejemplo, inhibidores de la ECA, como muy conocidos en Alapril o Captopril, y los bloqueadores del receptor de angiotensina, como Irbesartán o Losartán, todos esos medicamentos actúan a nivel de un sistema, que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y se ha dicho que este tipo de antihipertensivos bloquean para que no haya esta hipertensión, pero que secundariamente pueden aumentar una proteína que se llama la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, que se sabe que es una proteína que está sobre todo en pulmones o algunos otros órganos como corazón y es la fuente de entrada hacia las células del COVID. Entonces, inicialmente esas son como las que le abren la puerta exactamente, al COVID, ¿verdad? Entonces, inicialmente hubo una alarma de que si entonces esos antihipertensivos podían producir mayor probabilidad de que el hipertenso se infectara o tuviera complicaciones. Sí. Sin embargo, no hay ningún estudio publicado, ya la Asociación Americana del Corazón desmintió eso, o por lo menos dijo que no hay ninguna validez científica en esto, inclusive se sabe entre anteriores estudios in vitro de que estos antihipertensivos que mencioné, más bien se ha visto que tienen algún factor de protección contra otras neumonías virales, no necesariamente contra COVID, porque sabemos que es un germen nuevo que apenas estamos estudiando. Claro, pero entonces no hay ninguna validez de que esos antihipertensivos realmente sean inadecuados. Entonces lo que se recomienda actualmente es que el paciente que toma estos medicamentos lo siga tomando sin ningún tipo de temor. Bien, ahora, ¿qué pasa con el grupo también, el otro grupo de riesgo, que si bien es cierto puede ser uno hipertenso y también puede ser diabético, pero qué pasa en el caso de los diabéticos? ¿Por qué en el caso de estos pacientes se puede complicar también mucho más un cuadro de COVID-19? Claro, todos juntos, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, las grasas altas en la sangre, sobre todo el colesterol malo, el LDL, LDL, lo que hace al final, y sobre todo si se suman, como un síndrome metabólico, lo que producen es una disminución de la probabilidad que tengamos o la capacidad que tiene el cuerpo de defenderse. O sea, lo que hace es disminución del sistema autoinmune, exactamente. Entonces, la capacidad de defenderse por el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico está disminuyendo su capacidad de defensa y lo que produce es que en el momento en que entra el germen, que ya sabemos que es la misma probabilidad de cualquier otra persona, pero si esta persona tiene asociado enfermedades que ya mencionamos, crónicas, como hipertensión, diabetes y dislipidemia, sobre todo asociado a obesidad o sobrepeso, va a tener mayor probabilidad de complicación porque su sistema de defensa está bajo. Ahora, ¿cuál podría ser el mensaje, digamos, a las personas que son hipertensas, a las personas que son diabéticas? Efectivamente tienen que tener cuidados extremos, digamos, en este caso a un contagio, ¿verdad? ¿Qué podríamos recomendarles? Y sobre todo, pues, a toda la gente que no se controla debidamente esta enfermedad crónica. La hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, que son las enfermedades crónicas que más preocupan a esta población, más la sobrepeso y obesidad, tienen un factor en común, que es su origen viene de malos estilos de vida.
Obviamente hay una parte hereditaria, origen genético, que no podemos evitarla, pero sí hay una parte de estilos de vida que sí podemos evitar. Claro. ¿Eso qué significa? Ejercicio, ¿verdad? Por unos 30 minutos, 5 veces por semana. Dieta, una dieta sana. En el caso, obviamente, del diabético, lo que queremos es que tenga una dieta baja en sal. Estamos hablando menos de 5 gramos de sal por día. Eso significa que menos de una cucharadita de sal al día, que es una cantidad muy baja. Muy baja. Lo que se recomienda para darle sabor a los alimentos, porque generalmente la gente le pone sal a las comidas para poder darle sabor y que no le sepa insípida, ¿verdad? Sí. Es utilizar especies o aromatizantes que sean naturales, que le den sabor sin la sal. Por ejemplo, ajo, cebolla, perejil, jengibre, todo ese tipo de alimentos son bajos en sodio y va a producirle sabor a la comida sin que el paciente tenga mayor riesgo. Entonces, bajo cantidad de ingesta de sal, dieta, ejercicio, la parte de disminuir o evitar completamente el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol. Aparte de eso, es importante el estrés. El estrés se sabe que es un factor de riesgo para que todo esto aumente y el hipertenso tenga peores controles, igual que el diabético. Claro. Y las vacunas que hablamos anteriormente. Clarísimo. Ahora, antes de irnos, doctor, porque hay una consulta de una televidente que no quisiera dejarla por fuera porque tiene ligamen con respecto a la hipertensión. Ella nos dice que es hipertensa, ella tiene una parálisis facial, pero además en estos días ha estado sintiendo como un adormecimiento, ¿verdad? Y temperatura. Y entonces ella no sabe si realmente puedes proceder a ir a hacerse un examen o que tenga relación esto con el COVID o si podría hacer relación con la hipertensión o la parálisis, es su pregunta. Sí, habría que saber la edad de ella, pero probablemente por ser hipertensa y tener una parálisis, habría que ver si esa parálisis realmente es significativa, o sea, significa algún problema a nivel cerebral o es una parálisis, lo que se llama periférica, pero bueno, probablemente es una persona de alto riesgo cardiovascular. Okay. Entonces, si tiene fiebre, que me imagino que lo que tiene es fiebre, probablemente habría que ver si tiene otros síntomas respiratorios. Y si tiene algunos síntomas respiratorios, definitivamente debería consultar. Si no hay síntomas respiratorios, la fiebre puede ser de otra causa. Correcto. Habría que esperar a ver o ver si es algún otro síntoma. Por ejemplo, la fiebre puede ser, por ejemplo, una infección urinaria, cualquier otro órgano que está afectado, que no necesariamente sea COVID, o sea, una enfermedad respiratoria. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con gusto. Un placer, que tenga feliz día, doctor.